Me llamo Clara, y desde los 12 años, cuando una fiebre me arrancó la audición, he vivido en un mundo donde el silencio es mi idioma. No es un vacío, como muchos creen, es un lienzo tejido de vibraciones, texturas y colores que he aprendido a descifrar con la misma precisión con la que otros leen partituras o poesía. Mi hogar es una pequeña tienda de antigüedades en una calle empedrada de Cádiz. Cádiz, con sus calles estrechas y sus edificios blanqueados por el sol, siempre ha sido un lugar donde el tiempo parece detenerse. Los turistas pasean por el malecón, los pescadores descargan sus redes en el puerto, y los ancianos juegan al dominó en las plazas, con sus risas vibrando en el aire como un eco que puedo sentir en la piel. Mi tienda de antigüedades es un refugio para los curiosos, los coleccionistas y los nostálgicos. Cada día, cuando abro la puerta de madera gastada, siento el peso de las historias que me rodean, como si los objetos mismos respiraran a mi lado. Pero nada en mis 35 años de vida, ni los libros más antiguos ni los muebles más extraños, me preparó para lo que llegó aquella mañana de octubre. Era un día gris, con nubes bajas que parecían rozar los tejados. La humedad del mar se colaba por las rendijas de las ventanas, dejando un rastro salado en el aire. Sentí la vibración de la puerta de la tienda al abrirse, un temblor leve en el suelo de madera que me alertó de la presencia de alguien. Un mensajero, un hombre joven con el rostro oculto bajo una gorra gastada, dejó un paquete sobre el mostrador. No dijo nada, ni siquiera respondió a mi gesto de saludo. Solo señaló el paquete, dio media vuelta y salió con pasos rápidos, como si temiera quedarse un segundo más. El paquete estaba envuelto en papel marrón, áspero al tacto, atado con un cordel que parecía más viejo que el papel mismo. En la superficie, escrito en una caligrafía elegante y desconocida, estaba mi nombre. No había remitente, ni dirección, ni pista alguna. Lo llevé a mi taller en la trastienda, un espacio abarrotado de herramientas, cuadernos y trozos de madera apilados contra las paredes. Al desenvolver el paquete, encontré una caja de madera, no más grande que un libro de tapa dura, pero tan pesada que tuve que usar ambas manos para levantarla. La madera era oscura, casi negra, pulida hasta un brillo que reflejaba mi rostro como un espejo líquido. Grabados intrincados de enredaderas y flores cubrían cada centímetro, formando patrones que parecían como si estuvieran vivos. En un lado había una manivela de bronce, desgastada pero suave, y en la parte superior, una ventana de cristal biselado dejaba ver un mecanismo de engranajes que giraban con una precisión hipnótica, incluso sin que nadie les diera cuerda. No había nota, ni factura, ni marca de fabricante. Mis manos, entrenadas durante años para descifrar la edad y el origen de los objetos, no encontraron pistas. La caja podría haber sido del siglo XVIII o fabricada ayer, no había desgaste, ni óxido, ni imperfecciones. Solo una perfección inquietante en su fabricación. La examiné bajo la lupa, buscando iniciales, fechas, cualquier cosa, pero la madera y el metal guardaban sus secretos. Giré la manivela con cuidado, sintiendo la resistencia suave del mecanismo. Y de la nada, las vibraciones comenzaron, un zumbido que subía por mis dedos y se extendía por mi brazo. Seguí girando, y las vibraciones se volvieron más complejas, rítmicas, como si la caja estuviera cobrando vida, algo que no necesitaba mi intervención para existir. Dejé de girar la manivela, pero los engranajes no se detuvieron. Las vibraciones crecieron, intensas, casi opresivas. Intrigada, pasé el resto del día estudiándola. Podía sentir que emitía algún tipo de melodía por la vibración que producía, pero todo lo demás era un enigma. Intenté abrirla con un destornillador pequeño, pero la madera parecía sellada, como si estuviera fundida en una sola pieza. Probé con una linterna, iluminando el interior a través del cristal, pero los engranajes eran un laberinto que no revelaba su propósito. Cada vez que giraba la manivela, las vibraciones cambiaban, como si la caja estuviera ajustándose. Me detuve cuando el sol ya se había puesto, y el cansancio me obligó a cerrar la tienda. Esa noche, la dejé bajo llave en la caja fuerte de la trastienda y regresé a mi apartamento en el piso de arriba. A la mañana siguiente, abrí la tienda con una mezcla de curiosidad y temor. Diego, mi ayudante, llegó puntualmente a las 9.
Era un estudiante universitario de 22 años, con una pasión por las antigüedades que casi rivalizaba con la mía. Estudiaba historia del arte y trabajaba en la tienda para pagar sus estudios, pero también porque amaba las historias que los objetos contaban. Le mostré la caja, explicándole con gestos y mi libreta de notas que no sabía de dónde venía. Sus ojos brillaron de inmediato. «Es una caja de música, ¿verdad?», escribió en la libreta, con su letra apresurada y desordenada. Asentí y le indiqué que podía examinarla. Diego giró la manivela, y su rostro cambió en un instante. Sus ojos se abrieron, su boca se entreabrió, y sus manos se detuvieron en el aire, como si el mundo entero se hubiera desvanecido. Me acerqué, preocupada, y escribí: «¿Qué estás escuchando?». Él no respondió de inmediato. Sus dedos acariciaban la caja, trazando los grabados como si estuviera en trance. Finalmente, garabateó: «No sé cómo explicarlo, Clara. Es hermosa. Es como si estuviera dentro de mí, como si siempre hubiera estado ahí. No es solo música, es todo». Sus palabras me inquietaron, pero no tanto como su comportamiento en las horas siguientes. Diego no trabajó ese día. Se quedó sentado en una silla en la trastienda, con la caja en las manos, girando la manivela una y otra vez. Intenté hablar con él, escribirle notas, pero apenas me miraba. Sus ojos estaban fijos en la caja, y su rostro tenía una expresión que no era felicidad, sino algo más profundo, más vacío, como si su alma estuviera siendo absorbida. Le traje un café, luego un sándwich, pero no los tocó. Cuando llegó la hora de cerrar, tuve que tomarlo del brazo y sacarlo de la tienda. «Mañana hablamos», escribí, pero él solo asintió vagamente, con la mirada perdida en la distancia. Esa noche, revisé mis libros de antigüedades, buscando cualquier referencia a una caja como esa. Encontré descripciones de cajas de música del siglo XVIII, pero ninguna coincidía con la perfección inquietante de esta. Pensé en contactar a algunos de mis proveedores, pero algo en mí me decía que no obtendría respuestas. La caja no era un objeto corriente, lo sentía en las vibraciones, en la forma en que parecía resistirse a mi análisis. Antes de acostarme, volví a la tienda y la saqué de la caja fuerte. La coloqué sobre mi escritorio y la observé bajo la luz de una lámpara. Los grabados parecían más nítidos ahora, como si la caja estuviera revelándose poco a poco. Me quedé mirándola hasta la medianoche, hasta que el cansancio me venció. Al día siguiente, Diego no apareció. Lo llamé, pero su teléfono estaba apagado. Preocupada, fui a su apartamento, un piso pequeño cerca del puerto. Toqué el timbre, golpeé la puerta, pero no hubo respuesta. Finalmente, el dueño del edificio, un anciano que siempre olía a tabaco, me dejó entrar con su copia de la llave. Encontré a Diego sentado en el suelo, en medio de un desorden de ropa y platos sucios. Tenía auriculares puestos, escuchando una grabación que había hecho de la caja. No había comido, no había dormido. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y su ropa olía a sudor. Intenté quitarle los auriculares, pero me empujó con una fuerza que no encajaba con su cuerpo. «No entiendes, Clara», escribió en una libreta junto a él. «No puedes entenderlo. Él es todo lo que importa. Es todo lo que soy ahora». Regresé a la tienda, perturbada. Decidí cerrar temprano y dedicar el día a investigar la caja. Revisé cada detalle, cada grabado, cada engranaje visible a través del cristal. Encontré una pequeña ranura en la base, apenas perceptible, como si estuviera diseñada para ocultarse. Introduje una aguja fina, esperando que se abriera, pero no pasó nada. Sin embargo, al hacerlo, las vibraciones de la caja cambiaron, volviéndose más intensas, más rápidas, como si hubiera activado algo. Me aparté, sintiendo un escalofrío. La caja parecía estar respondiendo a mí, como si tuviera voluntad propia. Esa noche, la ciudad comenzó a cambiar. Caminando por las calles, sentí vibraciones extrañas en el aire, un ritmo que reconocía de la caja. En los cafés, en las plazas, en los autobuses, vi a personas silbando o tarareando algo, con la misma mirada vacía que Diego. Una mujer en la parada del autobús balanceaba la cabeza al ritmo de una melodía que salía de su teléfono.
Un grupo de adolescentes compartía auriculares, con sus rostros iluminados por una euforia inquietante. En la tienda, un cliente habitual, don Miguel, un anciano que coleccionaba relojes, entró tarareando y me pidió que le mostrara la caja. Cuando le dije que no estaba en venta, se puso furioso, algo que nunca había visto en él. «Necesito escucharla otra vez», gritó, golpeando el mostrador antes de salir dando un portazo. Al día siguiente, los casos se multiplicaron. En la plaza de la catedral, un grupo de turistas estaba reunido alrededor de un joven que tocaba la melodía en una guitarra. Los transeúntes se detenían, hipnotizados, y comenzaban a tararear. En la pescadería del mercado, una anciana que siempre me saludaba con una sonrisa ahora miraba al vacío, silbando suavemente mientras dejaba caer un pescado al suelo. Incluso los niños en el parque parecían afectados, cantando en coro una melodía que no podía ser natural. Decidí visitar a Diego nuevamente. Lo encontré en el mismo estado, pero peor. Su apartamento estaba más desordenado, y él estaba sentado frente a un altavoz, reproduciendo la grabación en bucle. Intenté escribirle, pero arrancó la libreta de mis manos y la arrojó contra la pared. Sus manos temblaban, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Me fui, con el corazón encogido, sabiendo que lo estaba perdiendo. En una semana, Cádiz se convirtió en una ciudad de fantasmas. Los oyentes, como empecé a llamarlos, abandonaron sus trabajos, sus familias, sus vidas. Se reunían en grupos en las plazas, en las iglesias, en los parques, escuchando grabaciones de la melodía o silbándola entre ellos. Los hospitales se llenaron de personas desnutridas, deshidratadas, pero con una sonrisa extraña, como si la melodía fuera suficiente para sostenerlos. Las noticias locales hablaban de un fenómeno cultural, algo parecido a un virus musical que se extendía sin explicación. Algunos periodistas intentaron grabar la melodía para sus reportajes, pero pronto se convirtieron en oyentes, abandonando sus cámaras y micrófonos. La melodía se propagaba como un virus, saltando de persona a persona, de grabación a grabación, de silbido a silbido. Mi sordera, que siempre había sido una barrera, se convirtió en mi escudo. Mientras el mundo caía bajo el hechizo de la caja, yo seguía inmune. Pero también estaba sola. Mis amigos, mis vecinos, incluso los desconocidos en la calle, todos sucumbían. Intenté destruir la caja, primero con un martillo, luego con una sierra, luego con fuego, pero nada funcionó. Los golpes rebotaban en la madera, la sierra no dejaba ni un rasguño, y las llamas no dejaban ni una marca. Los engranajes seguían girando, y la melodía seguía vibrando, como si la caja estuviera burlándose de mí. Desesperada, decidí investigar el origen de la caja. Revisé los registros de la tienda, contacté a todos mis proveedores, incluso a los más oscuros, los que traficaban con objetos de dudosa procedencia. Nadie sabía nada. Entonces, una noche, mientras examinaba la caja bajo la luz de una lámpara, descubrí una inscripción casi invisible, grabada en la madera, a Eterna Vox. O la voz eterna. Busqué en mis libros, en foros de coleccionistas, en bibliotecas digitales. Encontré una referencia en un texto del siglo XVII, el diario de un alquimista italiano llamado Giovanni Bellini. Hablaba de una caja de música creada para capturar el alma del mundo, un artefacto que, según él, podía despertar el deseo eterno y doblegar la voluntad humana. El diario decía que la caja fue destruida por la iglesia, acusada de brujería, pero había rumores de que una copia sobrevivió, escondida en un monasterio en Toscana. La referencia era vaga, pero era una pista. Pasé días investigando más a fondo, contactando a coleccionistas y académicos especializados en artefactos históricos. Un profesor de historia medieval en Sevilla me habló de leyendas similares, objetos encantados que manipulaban la mente, creados por alquimistas obsesionados con el poder del sonido. Me recomendó visitar la Biblioteca Nacional en Madrid, donde podrían tener más información. Viajé esa misma semana, llevando la caja conmigo, envuelta en una tela gruesa para amortiguar sus vibraciones. En la biblioteca, encontré un manuscrito anónimo del siglo XVI que mencionaba un canto maldito encerrado en una caja de madera negra, creado por un relojero veneciano que había desaparecido tras completar su obra.
El manuscrito no ofrecía más detalles, pero incluía un dibujo que coincidía perfectamente con los grabados de mi caja. Regresé a Cádiz con más preguntas que respuestas. La caja parecía ser más que un objeto, era un enigma, una fuerza que desafiaba la lógica. Decidí contactar a un viejo amigo, Antonio, un restaurador de instrumentos musicales que vivía en Granada. Antonio era un hombre excéntrico, con una barba blanca que le llegaba al pecho y una pasión por los mecanismos antiguos. Le envié fotos de la caja y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Su respuesta fue inmediata: Clara, esto no es una caja de música. Es un artefacto alquímico. No la toques más. Tráela aquí. Su tono, incluso a través de un mensaje, era de urgencia. Viajé a Granada al día siguiente. Antonio examinó la caja en su taller, un lugar lleno de violines desmontados, clavicordios antiguos y herramientas cubiertas de polvo. Esto no es de este mundo, escribió, con sus manos temblando mientras tocaba los grabados. Me explicó que los alquimistas del Renacimiento creían que el sonido podía manipular la materia y el espíritu. Algunos experimentaron con frecuencias que, según ellos, podían conectar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Esta caja, dijo, es un recipiente. No contiene música, contiene algo vivo. Sus palabras me helaron la sangre, pero también me dieron una nueva dirección. Si la caja era alquímica, necesitaba encontrar a alguien que entendiera esos secretos. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la melodía consumía mi ciudad. Empaqué la caja y compré un boleto a Florencia. En el aeropuerto, vi los primeros signos de que el virus se estaba extendiendo más allá de mi ciudad. Pasajeros tarareando, auriculares compartidos, miradas vacías. Una azafata intentó confiscar la caja, diciendo que sentía algo al tocarla, pero logré convencerla de que era solo una antigüedad. Durante el vuelo, sentí las vibraciones de la caja a través de mi bolso, como si estuviera viva, protestando por estar encerrada. El monasterio de San Gregorio, en las montañas de Toscana, era una ruina cubierta de musgo y enredaderas. Llegué al atardecer, con el aire frío cortándome la piel. El lugar estaba abandonado, pero entre los escombros encontré una sala de archivos, con estantes llenos de pergaminos y libros mohosos. Pasé días revisando documentos, guiándome por las vibraciones de la caja, que parecían intensificarse en ciertos momentos, como si me estuviera guiando. Dormía poco, comía menos, obsesionada con encontrar respuestas. Finalmente, encontré un manuscrito de un monje del siglo XVIII, Fray Lorenzo, que describía la caja con detalle. Según sus notas, la melodía no era solo sonido, era un patrón matemático, una frecuencia que resonaba con la mente humana, amplificando el deseo hasta consumir todo lo demás. El monje escribió que la caja fue creada por un relojero veneciano, Matteo Ricci, que había hecho un pacto con una entidad sin nombre para infundir vida en sus creaciones. La entidad, según el monje, no era un demonio, sino algo más antiguo, algo que existía antes de los nombres. El manuscrito incluía diagramas de la caja y notas sobre su mecanismo, pero lo más importante era una advertencia: la melodía solo podía detenerse con una contramelodía. Una secuencia de frecuencias que anularía su efecto. Los monjes habían intentado crearla, pero nunca lo lograron. Sus diagramas estaban incompletos, pero eran un comienzo. Copié todo lo que pude, tomé fotografías de las páginas y regresé a Cádiz con un plan. Antes de partir, conocí a una anciana en un pueblo cercano al monasterio. Era una herbolaria que, según los lugareños, sabía cosas que nadie más sabía. Le mostré la caja, y sus ojos se llenaron de temor. «Esto no debería estar aquí», dijo, con su voz temblando. Me contó una historia que su abuela le había transmitido, sobre un artefacto que había aparecido en su pueblo siglos atrás, causando locura y desesperación hasta que fue enterrado en las montañas. «No es solo música», dijo. «Es hambre. Y una vez que empieza, no se detiene hasta consumirlo todo». Sus palabras resonaron en mí durante todo el viaje de regreso. En Cádiz, la situación era peor de lo que imaginaba. Las calles estaban casi vacías, salvo por los grupos de oyentes que se reunían en plazas y parques, silbando o escuchando grabaciones.
Los hospitales estaban desbordados, y la policía había dejado de patrullar, muchos de ellos convertidos en oyentes. Encontré a Elena, una ingeniera acústica que había trabajado en restauraciones de órganos antiguos en la catedral. Por suerte, aún no estaba infectada. Le expliqué todo, mostrándole la caja y las notas del monje. Al principio, no me creyó. «Esto suena a locura», Clara escribió en mi libreta. Pero cuando sintió las vibraciones de la caja, su rostro palideció. «Esto no es normal», dijo, con su voz temblando. «Es como si estuviera viva». Trabajamos día y noche en su taller, un espacio lleno de cables, altavoces y equipos de sonido. Usamos un osciloscopio para analizar las vibraciones de la caja, intentando mapear su frecuencia. Fue un proceso agotador, lleno de fracasos. Las vibraciones de la caja parecían resistirse, como si supieran lo que intentábamos hacer. A veces, el osciloscopio se apagaba sin razón, o los altavoces emitían ruidos extraños. Elena, que normalmente era tranquila, empezó a ponerse nerviosa. «Creo que lo que está adentro sabe lo que hacemos», escribió una noche, con la mano temblando. Pasamos semanas estudiando las notas del monje, traduciendo sus diagramas en ecuaciones matemáticas. Elena trajo a un colega, Marco, un matemático especializado en teoría de ondas. Marco era escéptico, pero cuando vio los datos del osciloscopio, su actitud cambió. «Esto no es solo una frecuencia», dijo. «Es un sistema. Es como si la caja estuviera generando un patrón que se adapta a quien lo escucha». Con su ayuda, logramos mapear una parte de la melodía, pero la contramelodía era más difícil. Requería no solo replicar la frecuencia, sino invertirla, creando una onda que cancelara la original. Después de semanas, logramos crear un dispositivo que emitía la contramelodía. Era un aparato tosco, lleno de cables y altavoces, pero funcionaba. Lo probamos en un oyente, un hombre que había estado silbando la melodía durante días en la Plaza de las Flores. Cuando activamos el dispositivo, sus ojos parpadearon, y por primera vez en semanas, habló: «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?». Lloré de alivio, pero sabía que no habíamos ganado aún. La melodía seguía viva, en grabaciones, en silbidos, en la memoria de miles de personas. La noche del enfrentamiento, llevé la caja y el dispositivo a la plaza de San Antonio, donde cientos de oyentes se habían reunido, atrapados en su trance. Algunos estaban sentados, otros de pie, todos con la misma expresión vacía, silbando o escuchando grabaciones en sus teléfonos. La plaza, normalmente llena de vida, era ahora un cementerio de almas. Coloqué el dispositivo en el centro, conecté los altavoces y lo encendí. Las vibraciones de la contramelodía chocaron contra las de la caja, creando un torbellino de energía que sentí en los huesos. Los oyentes comenzaron a moverse, a parpadear, a despertarse. Algunos cayeron al suelo, llorando y sangrando de los oídos, otros corrieron a sus casas, como si recordaran de pronto quiénes eran. La caja, por primera vez, se detuvo. Los engranajes se congelaron, y las vibraciones cesaron. Era como si lo que vivía dentro de ella se hubiera ido al perder a sus esclavos. La destruí esa noche, golpeándola con un mazo hasta que los engranajes se rompieron y la madera se astilló. Cada golpe era un grito de rabia, de miedo, de alivio. Pero incluso mientras los fragmentos caían al suelo, supe que no era el final. La melodía había sido grabada, compartida en videos, en audios, en redes sociales. Había viajado más allá de Cádiz, a Lisboa, a Barcelona, a Nueva York. La contramelodía funcionó esa vez, pero no podía estar segura de que el virus no regresaría. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Cádiz está volviendo a la normalidad, pero el mundo no es el mismo. Hay informes de brotes en otras ciudades, pequeños focos de oyentes que aparecen y desaparecen. La melodía sigue viva, escondida en archivos digitales, en silbidos casuales, en la memoria de los que la escucharon. Cerré mi tienda y ahora viajo, rastreando cada rastro de la caja. He encontrado fragmentos de su historia en archivos de Praga, en leyendas de Estambul, en susurros de Nueva Orleans. Cada pista me lleva más lejos, más profundo, hacia un origen que aún no comprendo.
En Praga, un bibliotecario me habló de un culto medieval que veneraba al sonido eterno, una melodía que prometía la unión con lo divino. En Estambul, un anticuario me mostró un pergamino que mencionaba un artefacto similar, destruido por los otomanos en el siglo XV. Mi sordera, mi maldición, ahora es mi arma. No sé si podré detenerla para siempre, pero mientras siga siendo inmune, seguiré luchando. Porque si la melodía gana, el mundo se quedará en silencio, no como el mío, sino un silencio vacío, donde solo existe ella.